Mi nombre es Jorge Niebles y en esta fase me corresponde explicar cómo encontrar las diferentes fuerzas que se están aplicando en cada uno de los diferentes elementos que conforman la cercha. Para esto voy a utilizar el método de los nodos, el cual nos permite encontrar las fuerzas que se aplican sobre los elementos en cada uno de los nodos que conforman la cercha. Pero antes debemos encontrar las reacciones que se están presentando en cada uno de los puntos donde está apoyada la cercha. Para determinar las reacciones en cada uno de los puntos de apoyo de la cercha, realizamos sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes cartesianos. Comenzamos realizando sumatoria de fuerzas en el eje X, donde podemos ver que no hay reacciones en el eje X, por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, entonces no tenemos reacciones en este eje. Por el contrario, en el eje Y, notamos que todas las cargas que está soportando la cercha son cargas verticales, por lo tanto sí tenemos reacciones en el eje Y. Notamos que tenemos una reacción en el punto A y otra en el punto G, ambas en el eje Y. La suma de estas dos reacciones es igual a la suma de todas las cargas que está soportando la cercha. De esta manera obtenemos una ecuación para AY y GY. Luego, a continuación, utilizamos la sumatoria de momentos utilizando como punto de apoyo el punto A. Si sumamos los momentos en el punto A, podemos obtener el valor de GY, el cual, como podemos ver aquí, el valor de GY es de 21.93 kilonewtons hacia arriba. Sustituyendo este valor en la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje Y, podemos encontrar el valor de AY. Y como podemos ver, este valor se obtiene restando 43.86 kilonewtons, que es la sumatoria de las cargas, menos el valor de GY, lo cual nos da un total de 21.93, apuntando hacia arriba. Una vez que hemos determinado las reacciones en los puntos de apoyo de la cercha, procedemos a aplicar el método de los nodos para encontrar la fuerza en cada uno de los elementos que conforman la cercha. El método de los nodos consiste en tomar nodo por nodo y determinar cuáles son las fuerzas que se están aplicando en ese nodo. Y podemos saber si están a compresión o a tensión. Comenzamos con el nodo A. Podemos notar que el nodo A presenta una carga vertical hacia abajo de 3.655 kilonewtons y una reacción AY que determinamos en el paso anterior de 21.93 kilonewtons. En este nodo tenemos también que hay dos fuerzas, fuerza AB y fuerza AL. Ambas las vamos a suponer a tensión. Si alguna de las dos nos da negativa, esto quiere decir que estaba a compresión, pero por ahora la suponemos a tensión. Hay que notar que la fuerza AB forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. Por lo tanto, va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Cuando ya tenemos claro esto, procedemos a realizar la sumatoria de fuerzas en cada eje. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Notamos que en el eje X tenemos dos fuerzas, AL, que apunta hacia la derecha, y tenemos una componente horizontal de la fuerza AB. Esta componente horizontal la determinamos multiplicando AB por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, el cual es de 25 grados. Y de esta manera obtenemos una ecuación de AL y AB. Luego procedemos a encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, pues podemos notar que tenemos dos fuerzas, una que apunta hacia abajo
de 3.655 kilonewtons y una que apunta hacia arriba de 21.93 kilonewtons. Y adicional a esto tenemos la componente vertical de AY. Esta componente vertical de AB la determinamos multiplicando AB por el seno del ángulo, AB por seno de 25, lo cual nos da una ecuación que solamente incluye a la variable o incógnita AB. Y de allí podemos determinar que el valor de AB es de menos 43.242 kilonewtons. Esto quiere decir que AB se encuentra a compresión. Cuando ya tenemos el valor de AB, procedemos a reemplazarlo en la ecuación número 1 y de esta manera obtenemos el valor de AL, que nos da con un valor positivo de 39.191 kilonewtons. Por lo tanto, se encuentra a tensión. Después de encontrar todas las fuerzas en el nodo A, podemos pasar al nodo L. En el nodo L pues tenemos tres fuerzas. La fuerza AL que encontramos en el paso anterior. Y tenemos la fuerza LB en el eje Y LK que está apuntando en el eje X a la derecha. Bueno, como tenemos sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0, podemos determinar en este caso que LK es igual a AL. Por lo tanto, LK tiene un valor de 39.191 kilonewtons y está a tensión. Mientras que al hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y, notamos que la única fuerza que está en el eje Y es LB. Y como esta sumatoria de fuerzas es igual a 0, obtenemos que el valor de LB es 0. Ahora pasamos al nodo B. En este nodo podemos observar que tenemos una carga vertical apuntando hacia abajo de 7.31 kilonewtons. Adicional a esta carga tenemos las fuerzas en los elementos AB, LB, BK y BC. La fuerza AB forma un ángulo de 25 grados con la horizontal. La fuerza BC y BK también forman el mismo ángulo de 25 grados con la horizontal, mientras que la fuerza LB tiene un valor de 0, el cual determinamos en el paso anterior. También sabemos que el valor de AB fue determinado en el nodo A. Procedemos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos las componentes horizontales de BC, BK y AB. Por lo tanto, tenemos una ecuación que va a incluir a las variables o incógnitas BC y BK, pues porque el valor de AB se determinó en el paso anterior. Entonces, las componentes horizontales de BC es BC coseno de 25. La componente horizontal de BK es BK coseno de 25 y la componente horizontal de AB es AB coseno de 25. Todo esto igual a 0. Y tenemos la ecuación BC más BK es igual a menos 43.242 kilonewtons. Esta ecuación la tenemos mientras desarrollamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, en el eje Y tenemos las componentes verticales de BC, de BK y tenemos una fuerza de 7.31 kilonewtons que apunta hacia abajo. Con esta información tenemos las componentes verticales de cada una de las fuerzas utilizando el seno del ángulo de 25 grados. Y obtenemos la ecuación BC menos BK igual a menos 25.945 kilonewtons. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual podemos resolver con el método eliminación. Si sumamos esas ecuaciones, podemos eliminar el valor de BK
y obtener de esta manera el valor de BC, el cual nos da menos 34.594 kilonewtons. Por estar negativo, entendemos que está con presión. Teniendo este valor de BC, podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones y obtenemos el valor de BK, el cual nos da un valor de menos 8.649 kilonewtons, también a compresión. En el nodo K tenemos las fuerzas LK, BK, KC y KJ. Debemos tener en cuenta que la fuerza LK y BK la determinamos en los pasos anteriores. Ya conocemos el valor de estas fuerzas. Procedemos a encontrar entonces el valor de las fuerzas KC y KJ. Realizando sumatoria de fuerzas en el eje X, podemos determinar el valor de KJ. Entonces tenemos que KJ apunta a la derecha, tenemos que LK a la izquierda y tenemos una componente horizontal de BK que forma un ángulo de 25 grados con horizontal. Y esto nos da una ecuación de la cual podemos encontrar inmediatamente el valor de KJ. KJ es igual a LK más BK por coseno de 25. Y obtenemos un valor de 31.352 kilonewton a tensión. Mientras que en el eje Y tenemos KC que apunta hacia arriba. Tenemos también una componente de BK que apunta hacia arriba, formando un ángulo de 25 grados. Y de esta manera podemos despejar inmediatamente el valor de KC. KC es igual a menos BK por seno de 25, lo cual nos da un valor de 3.655 kilonewtons a tensión. Luego pasamos al nodo C, en el cual podemos observar que tiene una carga vertical de 3.31 kilonewtons hacia abajo. Tiene unas fuerzas BC, KC, CD y CJ. Bueno, de esta manera podemos primero realizar sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje X tenemos las fuerzas CD en su componente horizontal formando un ángulo de 25 grados. Sería CD coseno de 25. Tenemos también en este mismo eje la fuerza CJ en su componente también horizontal pero formando un ángulo de 43 grados, lo cual sería CJ coseno de 43. Y en la parte izquierda del eje X tenemos BC en su componente horizontal formando un ángulo de 25 grados también. Y de esta manera podemos obtener una ecuación. Mientras tanto, en el eje Y tenemos la carga vertical de 7.31 apuntando hacia abajo y tenemos KC también apuntando hacia abajo. Las componentes verticales de BC, CD y CJ, cada una pues sería multiplicarla por el seno del ángulo correspondiente de cada una de estas fuerzas. En el caso de CD sería CD por seno de 25. En el caso de CJ sería CJ seno de 43. Y en el caso particular de BC sería BC seno de 25. De esta manera podemos determinar las incógnitas CD y CJ, ya que las anteriores fuerzas las habíamos determinado en el paso anterior. Podemos tener entonces que CD es igual a menos 25.945 kilonewtons a compresión y CJ igual a menos 10.718 kilonewtons también a compresión. Y de esta manera pasamos al último nodo, el nodo D. En el nodo D tenemos una fuerza, una carga vertical de 731 kilonewtons. Tenemos la fuerza CD, DJ y DE. La fuerza CD y DJ forman un ángulo de 25 grados con horizontal. Al realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X, obtenemos
de E coseno de 25, la cual es la componente horizontal de DE, menos CD coseno de 25, que es la componente horizontal de CD. De esta manera obtenemos que DE es idéntica a CD. Son iguales. Pasando a sumatoria de fuerzas en el eje Y, obtenemos menos CD seno de 25, que es la componente vertical de CD que apunta hacia abajo, menos DE seno de 25, que es la componente vertical de DE que apunta hacia abajo, y tenemos menos 731, que es la carga vertical también hacia abajo, y DJ también hacia abajo. De esta ecuación podemos determinar el valor de DE, el cual nos da un valor de menos 25.945 kilonewtons a compresión. Y para DJ tenemos un valor de 14.62 kilonewtons a tensión. Y de esta manera, con este método de los nodos, podemos determinar todas y cada una de las fuerzas en cada uno de los elementos que conforman la cercha. Bueno, ya que tenemos todas y cada una de las fuerzas en cada uno de los elementos, vamos a aplicar el método de las secciones para verificar o para comprobar algunos de los datos obtenidos con el método de los nodos. En este caso, vamos a aplicar el método de las secciones cortando en los elementos BC, BK y LK. Realizamos un corte de las cerchas que pase por estos elementos. Obtenemos una pequeña sección de la cercha. Este método consiste en encontrar las reacciones aplicando pues la sumatoria de momentos en alguno de los puntos. Para este caso seleccionamos el punto B. Realizamos la sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, teniendo en cuenta que el momento de todas las fuerzas que pasan por el punto B es igual a 0. Entonces, en este caso, el momento de la fuerza BC y el momento de la fuerza BK con respecto al punto B es 0, ya que estas dos fuerzas pasan por este punto. Tenemos por otro lado que la fuerza AY y la fuerza LK si están generando un momento respecto al punto B, y la fuerza de 3.655 kilonewtons que está aplicada en el punto A también nos genera un momento con respecto al punto B. Para esto es fundamental conocer las distancias que hay desde las fuerzas hasta el punto B. Comenzamos con el momento de la fuerza de 3.655 kilonewtons. Tomamos esta fuerza y la multiplicamos por su distancia, que es de 2 metros. Este es un momento positivo. Luego pasamos a LK. LK también tiene un momento positivo. LK multiplicada por la distancia que hay entre el punto L y el punto B, que es de 0.933 metros. Y ahora tenemos el momento de la reacción AY. Este momento es negativo porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj y es igual a el valor de la fuerza 21.93 kilonewtons multiplicada por la distancia de 2 metros. Despejamos y obtenemos el valor de LK de 39.175 a tensión, que coincide con el valor que obtuvimos con el método de los nodos. Muchas gracias. Esta es la aplicación de cómo encontrar las diferentes fuerzas en cada uno de los elementos de la cercha.